Hablar sobre Yu-Gi-Oh! Brains es hablar sobre un anime ubicado en medio de una línea que separa las buenas entregas y a las malas entregas de esta franquicia. A pesar de ser la sexta entrega de la franquicia y estar ligada al método de invocación más roto hasta la fecha, gracias Konami por permitir que hagamos cosas como esta, que se traduce a no jugar, debido al manejo de tramas y sobre todo al daño que provocó el final de Yu-Gi-Oh! RB para toda esta franquicia, Konami se pensaría dos veces esta vez antes de sacar un anime nuevo que acompañe al método de invocación de turno. Y después de cambios en la fórmula de juego, cambios en la animación y sobre todo cambios en la trama para hacer una historia mucho más oscura, o al menos eso creo yo, el resultado de todos estos cambios daría como resultado Yu-Gi-Oh! Brains. La trama gira alrededor del todopoderosísimo Playmaker, el tipo de aquí, que tiene más colores en su cabello que cualquier otro protagonista de anime, por cierto, en su camino de venganza contra los caballeros de Hanoi. La primera temporada consiste en esto: Playmaker contra Revolver, Playmaker contra Blue Angel y Playmaker contra, adivinaron, todo mundo. Y como tener una historia donde nuestro protagonista derrote a todo mundo puede tornarse aburrida, y no le serviría a Konami para vender cartón, por cierto, después de 46 episodios y tras crear finalmente un enlace Brains totalmente nuevo, para la segunda temporada la serie mejoraría un poco, pero solamente un poco. Los duelos ya no se enfocarían solamente en Playmaker y en mi opinión habría mucha más variedad en lo que viene a ser el anime. Pero especialmente lo que yo destacaría sería la aparición de un personaje que destacaría de los demás. Un personaje con un deck tan roto que hasta el día de hoy sigue teniendo cartas en la balance. Y lo más importante, nos demostró que incluso en el anime nadie le gana un buen Gacelazo. En este video, el análisis y mi opinión sobre el personaje de Soulborn, el miedo y el fuego. Theodore Hamilton, o Homura Takeru para los japos, es uno de los 6 niños originalmente involucrados en el incidente perdido, el cual, a diferencia de Playmaker, que creció con odio y con sed de venganza contra las personas que lo secuestraron, la reacción de Theodore me parece a mí que es más natural. Él creció con miedo, con traumas, con pequeños detalles que separan poco a poco a Playmaker de Soulborn. A nuestro protagonista, en cambio, le afectó mucho más el proyecto de Hanoi. Lo sometieron a castigos, a muchos duelos, donde se enfrentaba a la carta de desesperación de la oscuridad una y otra vez hasta dejarlo completamente traumado. No me pregunten cómo, que son cosas que solo ocurren en este anime. Tras muchos duelos, nuestro protagonista se hizo la promesa de no volver a tener un duelo nunca más, ya que eso le recordaba todo el dolor que sufrió durante el proyecto de Hanoi. Pasaría 6 meses atrapado en el incidente perdido, y tras ser finalmente rescatado, las cosas no podrían empeorar más para nuestro protagonista. Después de ser rescatado, él sería hospitalizado. Las personas que vendrían a verlo serían sus abuelos, pero él se preguntaría por qué no están sus padres ahí. A lo que sus abuelos responderían: ellos fallecieron en un accidente hace 6 meses. Esta historia se va volviendo cada vez más triste, Dios santo. Esto impactaría directamente a Theodore, cuestionándose de que si no hubiera sido secuestrado, él pudiera haber disfrutado más tiempo con sus padres. Así, tras ser dado de alta, Theodore se mudó inmediatamente a la casa de sus abuelos, creciendo en un ambiente algo triste. Un ambiente que no iría más que empeorar con el pasar del tiempo, provocando que poco tiempo después se aísle del mundo entero, convirtiéndose en un emo más del montón. El tiempo avanzaría y la infancia de Theodore no cambiaría del todo. Las secuelas que vendrían después de lo ocurrido en el proyecto de Hanoi aún lo perseguían, y digamos que una infancia sin sus padres tampoco le ayudaba mucho. A medida que crecía, su abuelo le pediría que entrenara en el dojo de la casa, pero las pesadillas y los traumas no dejaban en paz a este pobre hombre. Llegó al punto de desarrollar un pelín de depresión provocado por todos los cambios que sufría en su vida. Dejó de entrenar, dejó de ir a la escuela, porque simplemente esto ya no le interesaba. Este comportamiento preocuparía mucho al siguiente personaje que presentaremos ahora, Kiku Kamishirakawa. Espero haberlo dicho bien.
la cual empezó a preocuparse por él hasta el punto de advertirle de que si no asistía, él sería expulsado. Pero esto a él ya no le importaba. Él seguía teniendo pesadillas con este experimento y simplemente estos fantasmas de su pasado ya no lo dejaban en paz. Un día, mientras se encontraba en un paseo con Kiku, Theodore vio a un niño siendo molestado por un grupo de abusones, los cuales tienen un diseño bastante peculiar. Por Dios, hasta se parecen a NPCs del Duel Links. Y creo que hasta este se ve más bonito. En fin, Theodore se acercaría para tratar de ayudar al chico, y ellos se alejaron de él como si nada. El niño agradecería a Theodore, pero como nuestro protagonista está en esa etapa de emo, él se alejaría sin nada más que decirle. Al seguir avanzando y al toparse con una tienda de televisores, comenzaría a escuchar una extraña voz. Kiku no le daría mucha importancia y empezaría a reírse de él, creyendo que le tiene miedo a los fantasmas. No te preocupes, Baby, los fantasmas solo aparecen de noche. Pobrecito. Al regresar a casa, su abuelo descubriría que Theodore ya no asiste a la escuela. Su abuela le pediría que baje al dojo. Su abuelo no desaprovecharía y rápidamente lo arrojaría al piso, diciéndole que quizá tenga la idea de abandonar la escuela, pero no puede permitir que los miedos lo consuman del todo. Y tiene que darse cuenta que, sobre todo, él no está completamente solo. Pero antes de que Theodore le responda de la misma manera a su abuelo, él se retractaría completamente. Y podríamos decir que aquí igualmente se sigue consumiendo por sus miedos. Más tarde, en su habitación, mientras aún seguía pensando en sus padres y cómo pudo aprovechar mejor el tiempo con ellos, la misteriosa voz que escuchó en la mañana volvería a aparecer en la pantalla de su televisor, pronunciando en voz baja las palabras Enlace Brains y el nombre de Playmaker. Como toda persona coherente, Theodore se preguntaría quién demonios está hablando, pero la misteriosa voz desaparece nuevamente. Al día siguiente escucha a los mismos abusones de ayer hablar sobre el misterioso Playmaker, relacionándolo con los caballeros de Hanoi y con el incidente perdido. El hermano del tipo con el diseño horrible aparece de nuevo y nuestro protagonista se va igual. Más tarde, con la ayuda de Kiku, continúa la investigación sobre Playmaker, deduciendo que él fue el misterioso héroe que salvó al Enlace Brains, con la ayuda de dos personajes más, Gore y Blue Angel, dos personajes que no son importantes por ahora y que no lo serán a lo largo de la serie, por cierto, especialmente Gore. Como lo paranormal no parece dejar a nuestro protagonista, la misteriosa voz vuelve a aparecer. Theodore se asusta, como toda persona, y manda volando la tableta. Kiku se enoja y, lejos de creer que nuestro protagonista se está volviendo loco, culpa a la tecnología. Esa noche, Theodore, preocupándose de que se esté volviendo realmente loco, va en busca de su disco de duelo. Ahí finalmente la misteriosa voz se manifiesta, y antes de que Theodore lo destruya, él le habla sobre el incidente perdido. La misteriosa voz se manifiesta como Pyro, un Ignis, una inteligencia artificial que fue creado en base a cada niño del incidente perdido, y claramente Playmaker está incluido. La IA le dice que lo ayuda a encontrar a sus amigos, entrando al enlace Brains y encontrando finalmente a Playmaker. Aquí solamente hay un problema. Theodore dejó los duelos hace años y gracias a sus fantasmas del pasado, él tiene traumas con los duelos. La IA le promete que le ayudará con eso, pero la mala suerte parece seguir a Theodore, porque inmediatamente después de esa conversación, una amiga de Kiku le dice que ella ha sido secuestrada y que no la dejarán ir si él no se presenta en un duelo. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Esta chica tiene los ojos así realmente o es porque la estamos viendo de lejos? Pues la respuesta correcta es que sí, los tiene así. Grande y otra vez con Amy. Al llegar finalmente al lugar del duelo, Kiku es rescatada de una manera bastante creíble. Y finalmente el duelo entre este NPC y nuestro protagonista da inicio. Y aunque al inicio yo pensé que este duelo iba a ser uno genérico y sin chiste, lo realmente importante es cuando el NPC invoca al mayor miedo de Solbornia, desesperación de la oscuridad. El miedo toma por completo a nuestro protagonista. Él no puede parar de gritar, cae al suelo, simplemente sus fantasmas de su pasado están aquí otra vez. Y aquí es donde aparece la principal razón por la que elegí a este personaje. Yama le dice a Theodore
que ya es hora de enfrentar su pasado, es hora de dejar de culparse de la muerte de sus padres a él mismo y, al igual que su abuelo dijo, permitir que otros asuman su culpa. Con esto, Theodore se levanta, todo renovado, y aunque aún estaba asustado, él enfrenta su miedo directamente. Usando a Sensación del Fuego y a Tempestad del Fuego, causa el daño necesario para derrotar al NPC, ganando así el duelo. Nuestro prota es feliz finalmente tras mucho tiempo. Pyro le felicita por haber ganado, destacando que algo renació dentro de él. Una misteriosa llama arde con fuerza en su alma. Más tarde, Theodore finalmente leyó que Enlace Brains fue salvado por Playmaker, nombrándolo como el héroe del Enlace Brains. Después de finalmente contarle a Kiku todo lo que había pasado, él se despide de ella. Él se muda de la ciudad y finalmente emprende su misión. Entra al Enlace Brains en busca de Playmaker y su Ignis bajo el nombre de Soulborner. Pasando a hablar un poquito más de su diseño, a esta altura creo que ya es obvio pensar que me gusta mucho más que el de Playmaker. La primera vez que vi Brains no podía dejar de ver el pelo del prota y decir: ¿qué le pasa a su cabello? Y miren, sé que a lo largo de esta franquicia nos han mostrado personajes con diseños algo peculiares, y si bien a lo largo de la serie aparecen personajes con mejores diseños que el de nuestro protagonista, destaco especialmente el de Soulborner porque, aparte de tener una buena combinación de azul y naranja, representa muy bien su personalidad, con tonos de naranja para representar esa pasión que surge cada vez que tiene un duelo, y por qué no para mostrar lo feliz que es ahora. Y respecto al azul, podríamos decir que este podría demostrar la confianza que tiene ahora mismo. Los miedos que lo perseguían parece que ya no están, ya no se ve todo tan gris. Sabe que si alguna vez vuelve a perderse en sus miedos, tendrá gente que estará ahí para apoyarlo. Y respecto a hablar sobre su mejor momento, sin dudarlo pongo aquí su duelo contra Revolver. Contexto más que entendible, buenas estrategias, duración idónea y sobre todo con un resultado más que satisfactorio que deja muy bien parado a ambos personajes. Ya para ir terminando, creo que ya no puedo decir más cosas sobre Soulborner. Es un personaje que me encantó, ese trasfondo que tiene me gustó mucho. Enfrentarse a sus miedos es difícil, y a eso agregarle todo lo que sufrió durante el proyecto de Hanoi empeora cada vez más las cosas. Y cuando llega el momento de enfrentar cara a cara finalmente sus miedos, él sabe que ya no está solo, tiene a personas que se preocupan por él y son claves para cada una de sus victorias de aquí en adelante. Es un Playmaker bien hecho en mi opinión, y algo muy pocas veces visto en Yu-Gi-Oh! En fin, espero les haya gustado el video. Recuerden no ver nunca Yu-Gi-Oh! Brains en latino, especialmente la segunda temporada con este tipo de traducciones. Denle like y suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós.